Bien, mis queridos, qué gusto nuevamente poder compartir contigo este tiempo especial. La Iglesia Camino de Gracia te da la bienvenida a este tiempo especial de servicio virtual. Saludamos a los hermanos y hermanas que ya están junto a nosotros y a aquellos hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras naturales. De igual forma va nuestro cariñoso saludo. Tenemos a un grupo de hermanos de diferentes países que nos acompañan con fidelidad en nuestras transmisiones. Va un cariñoso saludo, que Dios les bendiga grandemente y es nuestra oración que este ministerio pueda ser de bendición en sus vidas. Al igual que los hermanos y hermanas de la Iglesia Camino de Gracia, va nuestro cariñoso saludo y recordarles que ya durante este último mes tenemos varias actividades que están ocurriendo. Durante el tiempo de los avisos vamos a mencionar un poquito más, así que agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado. Y si tú sabes cómo compartir tu enlace, ahora tienes un lindo tiempo en tu dispositivo, ya sea tu computadora o tu teléfono. Ahí abajito dice compartir, puedes darle clic y de esa forma tus contactos también pueden saber de que estamos transmitiendo en estos momentos en vivo. Sin más que decir, día miércoles 6 de diciembre el Señor nos permite poder estar juntos y vamos a considerar el consejo de la palabra del Señor. Para eso quiero invitarles en esta ocasión a buscar el libro a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 10. Vamos a considerar juntos una serie de no más de tres temas. Esta breve serie, hoy comenzamos una breve serie de tres temas y el tema a tratar es: ¿qué dijo Jesús antes de nacer? Las palabras de Jesús antes de la natividad, antes de que la eternidad se convirtiera en tiempo, en humanidad, antes que la segunda persona de Cristo Jesús viniese a esta tierra en la manifestación de Hijo de Dios, encarnarse y venir a esta tierra. Uno de los momentos más solemnes en la historia de la humanidad, cuando la eternidad se convierte en tiempo. Para eso vamos a mirar juntos la carta a los Hebreos. En el capítulo 10 voy a leer desde el verso 7 en adelante, así que acompáñame con Biblia abierta a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 10, el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Entonces dije, y esto es el Hijo hablando: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por los pecados no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A través de este relato podemos observar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de nacer. Y en esta serie que dijo Jesús antes de nacer, lo que vamos a considerar hoy es el tema: vengo para completar en la profecía, vengo para completar la proclama profética. Jesús viene para completar aquella proclama profética. Es interesante en el contexto del capítulo 10, el escritor a los Hebreos nos está hablando del antiguo sacrificio, el sacrificio de Cristo, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero antes de mirar esta porción y de desarrollar el tema, vengo para completar la proclama profética, declaración de Jesús antes de la natividad, antes de nacer, quiero que consideremos juntos el plan eterno de salvación. En Tito, si tú observas en Tito capítulo 1, verso 2, que es un libro interesante, tres capítulos que nos hablan de la gracia del Señor, tres capítulos que nos hablan de la esperanza de los creyentes, de la seguridad de nuestra salvación. Detrás del contexto está el trabajo de Tito en la ciudad donde él tiene que hacer ministerio y llevar adelante la corrección doctrinal o el establecimiento de líderes religiosos. Vemos acá en el capítulo 1, versículo 2, algo interesante: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiero que observes acá el plan eterno de salvación. Por las Escrituras sabemos que el plan eterno de salvación fue formado de eternidad hacia eternidad.
Si bien es cierto nosotros, la eternidad no tiene tiempo, normalmente nosotros hablamos de la eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura. Concepto filosófico que no existe porque eterno es atemporal. Pero para entender la eternidad, en la eternidad pasada, vemos acá un gran concilio, un acuerdo divino. Y Pablo enseña a Tito lo siguiente, en la esperanza de la vida eterna. Frente a esto tenemos acá una promesa muy antigua, una promesa hecha por parte de Dios. Es la esperanza, el cumplimiento total de la salvación del creyente. Recuerda que nosotros ya fuimos salvos de la pena del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado cuando se culmine nuestra salvación en la glorificación del creyente, en la transformación de nuestros cuerpos. Es por eso que hablamos de esa salvación en progreso o en tres tiempos. Aquí se afirma que tenemos una esperanza de la vida eterna. No es que Pablo está dudando, observa, lo que menciono es porque nuestra salvación consta de tres tiempos, la cual dice Dios, aquí se establece de quién viene la promesa de la vida eterna, de la persona de Dios. Y no nos olvidemos, como enseña Jonás, de Jehová es la salvación, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y agrega algo interesante acerca de Dios, que no miente. Esta promesa fue hecha por el Dios fiel, el Dios que no engaña, que no hay engaño en su boca, el Dios que hace una promesa y la cumple en el tiempo. Números capítulo 23, verso 19, dice lo siguiente acerca de Dios. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí se afirma la veracidad, la fidelidad de Dios. Y Pablo dice a Tito, el Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, que aquí vemos el acuerdo divino de la salvación. Esta promesa de salvación fue hecha en la eternidad pasada y que fue realizada antes de nuestra existencia. No estábamos ahí, pero hubo un acuerdo divino de salvación. Es por eso que Pablo enseña en Efesios capítulo 1, verso 4, que nosotros fuimos elegidos antes de la creación, antes de los tiempos. En esa voluntad Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. En este concilio divino se promete el plan de redención. Por tanto, el plan de salvación fue acordado antes de que Adán y Eva estuvieran en esta tierra. El plan de salvación, de redención, fue acordado antes que el hombre cayese en esta tierra. De hecho, leemos en las Escrituras que el Cordero, la proyección del Cordero fue planeado antes de los tiempos. Pedro agrega lo siguiente, que usted y yo fuimos redimidos, dice, por el Cordero, fuimos rescatados por el Cordero, y dice primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Los postreros tiempos de las Escrituras siempre es desde la aparición de Cristo en adelante. Y aquí encontramos que el creyente fue redimido de eternidad hacia eternidad mediante la promesa del Cordero. En otras palabras, antes que existiese la enfermedad, Dios ya había desarrollado la cura. Apocalipsis capítulo 13 verso 8, hablando del Cordero, dice así: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, en la mente de Dios, en los planes de Dios. Y de acuerdo a Tito capítulo 1 verso 2, en ese concilio divino vemos un acuerdo de salvación. ¿Recuerdas el mensaje de Pedro el día de Pentecostés? Pedro, en su gran discurso en el día de Pentecostés, hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz, él dice lo siguiente en Hechos capítulo 2 verso 23: entregado dice, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si bien es cierto, fue la mano romana que le ejecutó, y fue la petición judía que lo solicitó, vemos acá que finalmente es Dios en sus planes que entrega a su Hijo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo divino. En ese concilio divino el Padre desarrolla un plan.
el plan de salvación. El Hijo se compromete a cumplirlo y el Espíritu Santo a aplicarlo en el tiempo. Es por eso que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando nuestra salvación. Y esto es interesante, cuando el creyente da testimonio público de su fe en Cristo Jesús, Jesús nos enseñó: bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Dios Trino está involucrado en nuestra salvación. Vemos entonces que hay un concilio divino, un acuerdo divino de salvación pretemporal en la eternidad pasada. Volviendo a nuestro escrito, al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, donde se presenta el fin de los sacrificios del Antiguo Testamento y el establecimiento del nuevo pacto mediante la obra consumada de Cristo Jesús. El escritor, en el capítulo 10, en los versículos que hemos leído, versos 7 en adelante, el escritor a los Hebreos va a citar el libro de los Salmos en el capítulo 40, específicamente versos 6 al 8, donde es David quien escribe acerca del gran David. El gran David es el Mesías, es el hijo de David, no es el hijo de Salomón, sino que es el heredero, es la línea de Isaí, la raíz de Isaí, es el Mesías. Por lo tanto, Salmo capítulo 40 es un salmo profético. Y el escritor a los Hebreos va a tomar ese salmo para hacernos ver las palabras del Hijo pretemporal en ese acuerdo divino. Quiero que observes tres declaraciones que Jesús hace antes de nacer. Tres declaraciones de Jesús antes de nacer. Al mirar Hebreos capítulo 10, versos 7, 8, 9 y 10, vemos acá, 7 al 10, vemos acá que en primer lugar, vamos a llamarle al tema, a esta declaración, en primer lugar, vengo para completar la promesa del Padre. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En segundo lugar, veremos en verso 8 que el Hijo dice: vengo para cumplir el propósito del Padre. Me preparaste un cuerpo. Y finalmente vamos a mirar en estos 3 días, los siguientes miércoles, vengo para conquistar el poder del pecado. Quítalo primero, dice el verso 9, para establecer esto último. Así que con eso en mente, con ese acuerdo divino, con ese concilio divino pretemporal antes de la caída, antes de que usted y yo existiésemos, antes del problema del pecado, Dios ya tenía la cura. Observemos entonces, consideremos la primera declaración. Vengo para completar la promesa del Padre, la declaración del Hijo, y al observar en Hebreos capítulo 10, versículo 7, podemos ver lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice: entonces dije, y esto es el Hijo hablando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Palabras previas a su presentación. En primer lugar, ¿cuáles son las palabras previas a su presentación? La decisión de entregarse, la decisión de entrega. Es el Hijo quien dice: entonces dije, ¿a causa de qué? Porque los sacrificios, la sangre de los toros y de los machos cabríos que se derramaban en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, no sanaban, no perdonaban al hombre, no podían lavar su conciencia de culpabilidad porque eran un símbolo de lo que había de venir. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús toma la decisión de siervo para hacer y venir a esta tierra la voluntad del Padre. Es en Juan capítulo 17, verso 4, que Jesús dice: en esa gran oración sacerdotal, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos a horas de la entrega, a horas de la traición, a horas de ese falso juicio, a horas, mejor dicho, de la crucifixión. A horas de la crucifixión, Jesús hace esta solemne intercesión y esa entrega de sumisión al Padre. Es por eso que el evangelista Juan nos relata para nosotros en el capítulo 4, verso 34, que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús tenía claro en esta tierra cuál era su misión. Él venía a sujetarse al Padre. Vemos acá en las palabras previas a su presentación, a su manifestación, vemos la decisión de entrega. En Lucas capítulo 22, verso 42, en esa oración en Getsemaní, Jesús le dice al Padre: hágase tu voluntad, diciendo, Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo vemos en la agonía de Jesús en completa entrega a la voluntad del Padre. Esa es la razón por la cual el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 5, verso 8, que el Hijo aprendió obediencia. Y Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda, maldito el varón que era colgado en un madero. Vemos las palabras previas de Jesús antes de su presentación, antes de nacer, antes de venir a esta tierra, en ese acuerdo divino. Dice la decisión de entrega. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo vivió en esta tierra haciendo la voluntad del Padre. Y cuando Jesús ora, yo te he glorificado, el glorificar, la forma en que Jesús glorificó al Padre fue obediencia. La obediencia, aprendió obediencia, vivió en obediencia. Por lo tanto, una gran aplicación para nosotros que el glorificar a Dios es más que una declaración verbal, porque es fácil hacerlo y es fácil cantarlo. La verdadera glorificación a Dios es una vida en sumisión a la voluntad de Dios. Las palabras previas a su presentación, vemos la decisión de entrega, pero en segundo lugar podemos observar la descripción escritural. Mira lo que dice el texto. Interesantemente, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La decisión de entregarse. Veamos ahora la descripción escritural. Cómo en el rollo del libro está escrito de mí. Y es interesante que esta referencia hace mención al Salmo capítulo 40, el versículo 8, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y es interesante que si alguien tiene la ley de Dios en su corazón es porque la está guardando. Y guardar en las Escrituras no es memorizar, sino que es sujetarse, la sumisión a las Escrituras. Vemos acá que se hace una mención de las Escrituras. De hecho, todos los pasos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra fueron en completo cumplimiento a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Nos basta leer los 28 capítulos del Evangelio de Mateo, y Mateo vez tras vez nos va a decir, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, y va a citar las profecías. Cristo mismo afirmó que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él. De hecho, en la resurrección, en Lucas capítulo 24, verso 7, el ángel le dice a las mujeres lo siguiente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, de pecadores, y que sea crucificado y resucitar al tercer día. Estas fueron las palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. En el capítulo 24, verso 26, Jesús les dice a los dos discípulos, camino de Emaús, en verso 26, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara y que entrara en su gloria. Verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que decían acerca de él. Le declaraba en todas las escrituras lo que ellas decían acerca de él. ¿Recuerdas Juan 5, 39? Las escrituras dan testimonio de mí. Y estos discípulos de Emaús fueron reprendidos en la dureza de su corazón, porque había suficiente evidencia escritural para ver en las acciones, en los milagros, en las enseñanzas, que Jesucristo realmente estaba cumpliendo las profecías del Mesías que había de venir. Vengo para completar la proclama profética. Es la primera declaración que estamos observando. Y vemos acá las palabras previas a su presentación. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué vemos acerca de Jesús? Vemos la decisión de entrega. Pero en segundo lugar vemos la descripción escritural. Jesús se movió paso a paso en su vida terrenal, en especial en esos 3 a 3 años y medio de ministerio público. Cada paso, cada milagro, cada enseñanza, en cada lugar obedecía al consejo eterno de Dios. Quiero que observemos ahora, al pensar en vengo para completar la proclama profética, esa declaración de Jesús antes de nacer, quiero que observes ahora el propósito de la profecía o el propósito de las profecías. ¿Qué finalidad tienen las profecías en el Antiguo Testamento pensando acerca de la persona de Dios? En primer lugar, uno de los propósitos de la profecía es mostrar el conocimiento pleno de Dios. Conocimiento pleno de Dios. En teología se habla de la omnisciencia de Dios.
Él todo lo sabe, Él no está aprendiendo, Él tiene un conocimiento pleno, activo. Es interesante que el profeta Isaías dice en el capítulo 46, verso 9 al 10, Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10, vemos acá que Dios habla por medio del profeta Isaías. Isaías es un libro interesante, previo al juicio que vendría a la tribu de Judá y de Benjamín. Previo al cautiverio, Isaías comienza a proclamar a la nación, a Judá, y decirle arrepiéntanse, conviértanse, y luego enseña que todo lo que ocurre tiene un propósito divino. Y en Isaías capítulo 46, verso 9, Dios dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada que se asemeje a mí. Verso 9 de Isaías capítulo 46. Se habla del único Dios vivo y verdadero. Verso 10 dice lo siguiente, y esto es para evidenciar el conocimiento de Dios, el conocimiento pleno de todas las cosas, que anuncio lo por venir desde el principio, es decir, antes que ocurra, desde el principio Dios fue anunciando. Dios le dijo a la nación de Israel lo que ocurriría con ellos. Dios le profetiza cómo ellos volverían y que Él sería el instrumento humano a 100 años antes del cumplimiento de Ciro, dando ese permiso de que la nación de Israel regrese del cautiverio a su tierra. Dios ya lo estaba diciendo y aquí vemos que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios en su soberanía, Él estableció el hecho por el cual Dios mediante su profecía, Dios afirma mediante su profecía que Él tiene un conocimiento pleno de todas las cosas, que sus planes son planes soberanos, que Él decretó, que Él dijo y las cosas serán hechas. Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano, Él es dueño de la historia, Él es el soberano. Y se cumple lo que Dios ha establecido en el tiempo y en la historia de los hombres. Lo que Dios ha permitido aún, aquellas situaciones difíciles, Dios tiene el control. Querido hermano, esta es una gran verdad. ¿Por qué tenemos la profecía? Para que comprendamos, para entender que Dios tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Nada ocurre si no es su voluntad. En su voluntad es soberana. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? Salmo 135, verso 6, lo repito, en los cielos y en la tierra. Ahora es nuestra responsabilidad orar que en nuestras vidas se cumpla la voluntad de Dios. ¿Recuerdas el Padre Nuestro cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también acá en la tierra, en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, su voluntad se cumple, lo que Él ha establecido. Aún Dios permite ciertas cosas. Dios escribe la historia del futuro. Dios escribió la historia del futuro. Ahora, ¿por qué es importante? El propósito de las profecías es mostrar el conocimiento pleno de Dios. Pero en segundo lugar, es mostrar el cumplimiento. No solo el conocimiento de Dios, que Dios tiene la capacidad de escribir la historia antes que ocurra, sino que Dios también cumple su palabra, cumple lo que promete. ¿Qué otro propósito tiene entonces la profecía? Mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios en el tiempo y en la historia de los hombres. Números que leíamos 23:19 dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está enseñando a su pueblo, a la nación de Israel. Dios nos está enseñando a nosotros a través de la profecía que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. Si Dios ha dado su promesa, moverá cielo y tierra para cumplir lo que ha dicho. Y eso debemos creerlo con todo nuestro corazón. Aunque pasamos por momentos de confusión, por momentos difíciles, escúcheme bien, Dios moverá cielo y tierra para cumplir su voluntad. Leemos en Malaquías, cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová, Dios le dice así a la nación de Israel, Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Escúcheme bien, lo que está ocurriendo acá es una larga historia de infidelidad de la nación de Israel. Nunca cumplieron la promesa de Dios, nunca cumplieron sus mandamientos, nunca fueron fieles, pero a pesar de la infidelidad de la nación de Israel, Dios le dice, porque yo, Jehová, no cambio, porque Él es inmutable, no es inmovible, es inmutable. Él no cambia en sus promesas. Si Él prometió, lo hará. Porque Él prometió bendecir a su pueblo. Esa es la única razón por la cual ellos no fueron consumidos. Esa es la razón de Jeremías en el libro de Lamentaciones al decir que Dios es fiel. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque no fue destruida la totalidad de la nación de Israel. Siempre hubo y habrá un remanente fiel. ¿Por qué? Porque la profecía tiene la finalidad de mostrarnos el cumplimiento de la palabra de Dios. Cito las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35, que creo que es una porción profética que habla de acontecimientos que tienen que venir. Y Jesús dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Aunque los hombres quieran oponerse con todas sus fuerzas a los planes de Dios, se cumplirá lo que Dios ha dicho. Hemos visto las palabras previas a su presentación de Jesús, la decisión de su entrega y la descripción de las Escrituras. Se apela a las Escrituras y Jesús vivió en conforme a las Escrituras. Hemos hablado acerca del propósito de la profecía. ¿Qué propósito tiene? Mostrar el conocimiento pleno de Dios. Usted puede saber lo que ocurrirá, usted puede saber su destino, usted puede saber cuál es el futuro porque Dios lo ha escrito. En segundo lugar, la profecía tiene el propósito de mostrar el cumplimiento de las palabras de Dios. No solamente Dios nos enseña lo que va a ocurrir, sino que Dios nos dice, yo me encargo de ejecutar lo que estoy prometiendo, mostrar el cumplimiento y finalmente mostrar el camino al pueblo de Dios. ¿Por qué mostrar el camino al pueblo de Dios? Leo en Romanos capítulo 1, verso 2, estas palabras del apóstol Pablo. Que él había, hablando acerca del Evangelio, dice en Romanos capítulo 1, verso 2, que él había prometido, esto es acerca de Dios, acerca de la salvación, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo que está diciendo Pablo acá es que el Evangelio, la obra de Cristo, la gracia del Señor fue prometida. ¿Recuerdas aquel concilio eterno? Aquel concilio pretemporal de la eternidad pasada. El Mesías sería conocido. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios prometió y anunció por las Escrituras los 39 libros del Antiguo Testamento, a través de profecías, a través de símbolos, a través de figuras, a través de declaraciones, a través de tipos y antitipos. Dios fue anunciando la venida del Mesías. El Mesías, de acuerdo al apóstol Pablo, citando las Escrituras, el Mesías sería conocido por sus declaraciones, porque él cumpliría lo que dijo el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando Herodes es notificado por los reyes, estos viajeros, estos magos que vienen del oriente para visitar al rey que ha nacido? Herodes va a preguntar a los escribas diciéndole qué dice la Biblia, qué dice el Antiguo Testamento acerca del Mesías, y ellos le dijeron exactamente dónde Jesús había de nacer. Ahora es interesante que Isaías capítulo 61, gran profecía acerca del Mesías, del siervo de Jehová, se ve claramente en Isaías 61 su ungimiento, su encomendación y su capacidad de hacer señales y milagros. Estando Jesús en Nazaret, entra en una de las sinagogas de Nazaret. Un día, en Lucas capítulo 4 está el relato. Él toma las Escrituras, toma el rollo del libro de Isaías, lee la porción de Isaías capítulo 61 hablando acerca del Mesías, del siervo de Jehová. Luego que entrega el rollo y se sienta para enseñar, en verso 21 de Lucas capítulo 4, allá en la sinagoga de Nazaret, Jesús dice lo siguiente: y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido las Escrituras delante de vosotros. Qué interesante. Jesús les está diciendo, hoy se cumple. ¿Se cumple en quién? En la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las Escrituras, Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos enseña, las Escrituras nos muestran el camino, mostrar el camino al pueblo de Dios. La nación de Israel no estaba ciega con respecto a Cristo y al Mesías. Si no tuviésemos el Nuevo Testamento, de igual sería evidente ver a Cristo en todas las páginas del Antiguo Testamento. Ahora,
¿Por qué Dios va mostrando el camino? Isaías capítulo 48, verso 3. Leo para ustedes y les animo a que marquen este texto en sus Biblias. En Isaías capítulo 48, el verso 3 dice lo siguiente. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto, y fue realidad. Dios lo anunció, Dios lo profetizó. De hecho, la consecuencia de la desobediencia, el cautiverio, las consecuencias de la historia de la nación de Israel fueron anunciadas en el quinto libro del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, especialmente en el capítulo 28, donde Dios les dice, si ustedes me obedecen, van a tener bendición, pero si ustedes me desobedecen, serán castigados y serían llevados al exilio. De hecho, hay muchos detalles en el libro de Deuteronomio que se ven plasmado en la historia de la nación de Israel. Dios anunció lo que había de venir. Lo que pasó, ya antes lo dije, Isaías 48:3. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Verso 5 de Isaías 48. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras. Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el único que anuncio y que cumplo. Y te lo dije, te lo enseñé, te lo advertí, lo comuniqué en el pasado para que nadie diga que no soy yo el que ha cumplido esas promesas. Al leer el Antiguo Testamento, uno se sorprende de la visión profética y la unidad temática de las Escrituras, pues predicen detalladamente desde el nacimiento virginal de Cristo hasta su muerte, su resurrección, aún su futura segunda venida, su reino sempiterno que durará para siempre. Todo está escrito en la palabra de Dios. Cristo mismo afirmó que era necesario que se cumplieran todas las escrituras. Todo lo que Jesús hizo fue en cumplimiento. ¿Por qué? En ese gran acuerdo divino, el Hijo le dice antes de nacer, la primera declaración antes de la Navidad, vengo para completar la proclama profética. Más de 300 profecías fueron cumplidas por Cristo Jesús en su primera venida y se cumplieron en forma literal. ¿No crees que se cumplirán también las otras que están por venir? Que el Señor también pronto vendrá por lo suyo. Conclusión. Una sola aplicación puedo tomar acerca de esta declaración, que es interesante que la observemos. Una sola aplicación, si realmente, escúcheme bien, creemos en Dios, si yo realmente creemos en Dios, debemos confiar en sus promesas y vivir en obediencia a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Una sola aplicación hoy, una sola consideración. Si realmente tú eres un creyente que está creciendo en la gracia del Señor, nos queda vivir confiando en las promesas de Dios. Y este confiar debe tener un impacto práctico en nuestras vidas. Debemos vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Así como el Hijo dijo, vengo para completar la proclama profética, usted y yo debemos decir, he aquí, envíame a mí, soy tu siervo fiel. Próximo estudio vamos a considerar cómo Jesús viene para cumplir el propósito del Padre. Primero, Él dice, vengo para completar. Él decide hacerlo. Próxima semana veremos cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento para que todos podamos observar y ver que Él realmente es el personaje de la profecía. Que el Señor añada su bendición a lo que hoy hemos reflexionado acerca de estos tres temas que vamos a considerar durante estas últimas semanitas de este año, previo a la Navidad. Acompáñame en la oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado y por permitirme compartir esta reflexión, estos versículos, estos pensamientos, estas ideas temáticas acerca de tu palabra, para que en nuestras vidas haya un corazón de agradecimiento, de admiración por tu persona, buen Dios, porque tú lo que cumples lo prometes, porque tú eres fiel. Y a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Moverás cielo y tierra para cumplir tu palabra. Ayúdanos a ser entendidos de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y como vemos hoy, previo al nacimiento, vemos la decisión del Hijo. He aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito de mí.
que nosotros podamos aprender de Cristo Jesús, conocer tu palabra y ser obedientes a ella. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, muy agradecidos al Señor por su amor y por su cuidado, especialmente porque usted nos acompaña en el día de hoy. Gracias por estar junto a nosotros. Voy a leer algunos saluditos que tenemos ahí prontamente. Qué grato es poder compartir con ustedes y a pesar de no vernos físicamente, podemos estar juntos a través de la tecnología y tener este tiempo tan especial de compartir. Bien, mis queridos, sin más que decir un par de avisitos. Primero que nada, el día de mañana vamos a tener mantenimiento a partir de las 8:30 en adelante. Necesitamos preparar la propiedad y también el templo para la actividad que vamos a tener el domingo, 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración, 11:30, la ceremonia de los bautismos y desde las 12:30 en adelante, picnic. Y recuerda que vamos a almorzar juntos. Ven preparado para ese día de picnic, trae tu carpa para que la coloques ahí o tu tent ahí en la propiedad. Tienes que traer tu bebida, tu ensalada o lo que vas a acompañar. La iglesia va a proveer un buen asadito para compartir con ustedes o una buena carnita. Ustedes tienen que traer sus platitos, sus bebidas, sus gaseosas. La iglesia va a proveer, como lo hemos hecho en otras oportunidades, la parte sólida, la parte de la proteína, la carne, el asado, mejor dicho. Así que ya sabes, domingo, entonces vamos a tener esta actividad. Si llegase a llover, igual vamos a tener la actividad bajo techo, así que no se preocupe. El domingo 17 queremos tener nuestro programa especial de Navidad. Se está preparando una obra teatral, varios números especiales, un lindo tiempo, así que tienes una linda oportunidad para invitar a personas. Ya como no va a ser el 24, sino un domingo antes, tienes la oportunidad de invitar a personas para que nos acompañen. Recordemos en oración siempre a nuestros hermanos